Lo dicho, con mucha alegría estamos recibiendo al doctor en Ciencia Política, investigador y docente Julián González Guller. Buen día, bienvenido, Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Menos mal que te tocó venir hoy, no ayer, ¿no? Bueno, todos estos días son muy complicados. Bueno, Julián, hablando de días complicados, me parece, hago yo por lo menos esa lectura, días fascinantes también en cuanto al análisis, desde la perspectiva académica, histórica, política, que han despertado dos acontecimientos que han coincidido. Y tiene que ver, por un lado, la aparición de documentos que hasta ahora no se conocían de forma pública. Estoy hablando de las actas, pero estoy hablando de nuevos documentos que ayer, por ejemplo, Madres y Familiares en conferencia volvió a dar a conocer. Y por otro lado, la indisimulable mirada que estos acontecimientos tienen sobre el otro, que tiene como protagonista el Senado de la República a propósito de discutir si habilitar o no el desafuero del senador Manini, ¿no? A mí todo esto ha provocado, lo vemos un día sí y otro también, diría una hora sí y otra también, una avalancha de análisis o de lecturas políticas, muchas de ellas atravesadas por la lógica de la, digamos, adhesión o competencia política, ¿no? Es notorio que según quien habla va con una linterna metiendo luz en un lugar, sí, claro. Y según quien habla va con la linterna, y en todo caso yo eso siempre lo he considerado legítimo porque ese es el juego político. Es natural, la política es así, y bueno, es natural que se produzcan esos fenómenos. Lo que, bueno, de lo que se trata, y ojo, yo no me voy a poner acá en la situación de quien está en una caja de cristal, ¿no? Sí, o en una atalaya, ¿no? En un Olimpo incontaminado. Exacto. Porque no sería honesto de mi parte. Y además no sería creíble, ¿verdad? Y además no sería creíble. Pero bueno, creo que hay que intentar levantar un poco la vista. Exacto. Y al mismo tiempo levantar la vista, profundizar la mirada, ¿no? Pues son las dos cosas, levantar la vista y profundizar o intentar profundizar el análisis, ¿no? Entonces ahí me parece que yo además yo no soy para nada afecto a las teorías conspirativas, ¿verdad? Pero este asunto de la aparición de documentos no son fenómenos casuales, es decir, documentos que han permanecido secretos, ¿verdad?, durante muchos años y que de repente aparecen. ¿Por qué aparecen? ¿Y por qué aparecen hoy y no aparecieron ayer, anteayer o cuando tuvieron su origen? Exacto. ¿Verdad? Entonces... pues sí que la pregunta es pertinente hacerla. La pregunta es pertinente hacerla, es necesario hacerla, porque yo creo de que estas cosas, estas sí que no son casuales. Y acá sí cabe la interpretación, si se quiere, de carácter más conspirativo, porque son operaciones de inteligencia. Es decir, había gente que conocía la existencia de las actas, los generales que participaron, en fin, y que conocían, porque la existencia de las actas también la conocían muchas autoridades políticas, ¿verdad? Y la realización del Tribunal de Honor fue pública, se conoció que estaba ocurriendo eso, claro. Que existió el Tribunal de Honor, como se conoció también que después hubo otro Tribunal de Honor que le levantó la sanción a Gilberto Vázquez. Que a mí me gustaría mucho conocer las actas de ese Tribunal de Honor también. ¿En qué año fue eso? Y eso fue, y yo no sé, pero debe haber sido 2012, 13, 14, no sé. Y ya instalados en el nuevo gobierno, digamos, el gobierno de José Mujica, bajo la administración Mujica sería en este caso. Y el ministerio de Fernández Huidobro, exactamente.
Entonces, que aparentemente esas cosas van a ir apareciendo porque están pedidas. Es decir, Familiares pidió, y el grupo de investigación de la universidad pidió todas las actas de los tribunales de honor. Y ante la posible hipótesis, Julián, de que de pronto no es que necesariamente esto estuviera oculto, sino que sencillamente nunca antes nadie lo hubiese pedido, ¿verdad? Que bueno, a ver, el problema es que eso no es así, porque hubo gente que lo pidió. Es público que hubo gente que lo pidió. Y sin embargo no se encontró. uh-huh. Y ahora se encuentra. Ahora aparece. Yo he hecho investigación. Además, acá hay varias cosas. Por un lado, una burocracia, una institución como un ministerio, como es un ministerio, es una institución muy compleja, que tiene muchos vericuetos, ¿no? Muchas dependencias, tiene una burocracia que es la que maneja las gestiones que transcurren adentro del ministerio, y después tiene autoridades políticas que van y vienen, ¿verdad? Sí, claro. Y que llegan a conocer lo que las burocracias les permiten conocer. Sí, en alguna medida podemos decir que siempre la corren de atrás, ¿no? La corren siempre de atrás, obviamente. En el Ministerio de Defensa y en cualquier lugar. En cualquier lugar. También las burocracias públicas, privadas, es lo mismo. Por supuesto. Las burocracias tienen un poder enorme, ¿verdad? Hay teorías politológicas respecto al tema del comportamiento burocrático y el poder de las burocracias y el peso de las burocracias, y en particular las burocracias públicas, en las políticas públicas. Y el ministerio, yo he hecho investigaciones de carácter histórico en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y naturalmente va al archivo histórico diplomático a buscar las cosas, los documentos que produjo la diplomacia uruguaya, ¿verdad? Sin embargo, yo he encontrado, por indicación una vez que logré desarrollar una relación con los funcionarios, uh-huh, ¿no? Me dijeron, pero Julián, anda al archivo administrativo también. Y encontré cosas en el archivo administrativo que no tengo idea de por qué están en el administrativo y no están en el histórico diplomático. Y nadie me supo decir por qué están en un lado o están en el otro, porque hay cosas de idéntico carácter y de idéntica importancia del punto de vista del contenido de los documentos. O sea, entonces, en tu condición de investigador, tú no hubieras dado con eso si alguien no te dijo amablemente y casi... Fíjate, ¿por qué no bichás? ¿Por qué no das una vuelta por el archivo administrativo? Archivo administrativo. ¿Pero qué tiene que ver con esto, no? Hubieras pensado vos. Es lo que yo pensaba, obviamente. A mí nunca se me hubiera ocurrido pedir para ir a ver el archivo administrativo. Yo pedí para ver el archivo histórico diplomático. Me queda claro que esa lógica burocrática acá... Entonces, pero además, el Ministerio de Defensa, recién a partir de 2010, sus normas salieron de la ley orgánica, sus normas, digamos, básicas, centrales, más importantes, salieron de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y pasaron a la ley marco de defensa. Claro. O sea, las normas que rigieron al Ministerio de Defensa Nacional estaban insertas en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Quiero que lo entienda mi tío abuelo esto. ¿Y eso qué diferencia grande implica? Que es un ministerio que siempre ha estado militarizado, siempre ha sido una esfera, un monopolio, un ámbito de carácter militar, manejado por militares. Salvo el ministro y el subsecretario, todas las demás autoridades del ministerio siempre fueron militares. Bueno, corrígeme, ¿no fue Azucena Berruti que por primera vez puso...? Azucena Berruti en el 2005 por primera vez, digamos, cambió la norma y puso un director general de secretaría, que es el tercero en la cadena jerárquico
de carácter civil, porque hasta un ese civil momento, por primera vez desde por lo menos recuperación democrática. Y no, seguramente no. Desde siempre. Desde la historia. Desde siempre. La ley 10.050 de 1941 ya estaba el ministerio adentro de la ley orgánica 10.050, que es la ley orgánica madre, digamos, que se hizo en el momento que se pensó que podíamos entrar en una guerra de verdad y la sensación de que podíamos tener que involucrarnos en la guerra. Y ahí se hizo una ley orgánica de verdad, ¿verdad? En serio. Fue la única ley orgánica de verdad y en serio militar que tuvo este país. Pero el Ministerio de Defensa estaba adentro de esa ley orgánica. Recién en 2005 entró el primer civil en la estructura, digamos, más allá del ministro y subsecretario. Bastante Entonces, más de medio siglo después, digamos, ¿no? Claro, entonces, digamos, seguramente había gente en el Ministerio de Defensa que sabía que esas actas estaban, no eran muchos, que sabían dónde estaban y que tenían idea del contenido de esas actas. Y de acuerdo a tu mirada, esta mirada académica, pero como también honestamente dijiste, inevitablemente atravesada de nuestras propias subjetividades, en tu condición de algo que se llama ser humano. Exacto. ¿No? ¿Verdad? Desde ese lugar, pero con un objetivo que está lejos de la operación política, sino de la investigación académica, sí. ¿Verdad? Científica. Porque además te agrego una cosa, el frente, para abonar eso que estás diciendo, yo creo que el Frente Amplio está pagando una culpa que no es la culpa esa chiquita de la que se están ocupando ahora en el debate, que si vio, que si no vio, que si firmó, que si no firmó, que si ocultó, si que pactó, si vino, sí. que si no sé qué. No, la culpa del Frente Amplio es que no aplicó hasta sus últimas consecuencias la Ley Marco de Defensa Nacional que se aprobó por el Parlamento por unanimidad en 2010, y que lo que aplicó de la Ley Marco, que fue solo algunas cosas, las aplicó de forma desnaturalizada en relación al espíritu que presidía y que le dio origen a la Ley Marco. ¿Y no lo hizo porque no quiso, porque no pudo o por qué? Bueno, fue seguramente la combinación de muchas cosas, pero que es absolutamente coherente con un problema que ahí sí está todo el sistema político uruguayo involucrado o tiene responsabilidad, y que es un tema que además nos involucra a todos los uruguayos, y es que los civiles no conocemos los temas de defensa, y no solo no los conocemos, sino que si bien nos producen cierta fascinación, que yo lo noto cuando yo hablo con la gente y la gente me pregunta y yo les cuento las pocas cosas que yo he aprendido, a la gente la fascinan esas cosas, pero no pasa de ahí, no se transforma eso en un verdadero interés en conocer en profundidad y en alguna medida contestar el monopolio que de hecho ejercen los militares sobre esa temática. Sobre esto que acaba de decir, déjame preguntarte lo siguiente. Y alguien podría decir, un militar podría decir, bueno, pero está bien que los civiles no conozcan porque este es nuestro métier. Nosotros somos los profesionales de esto. El métier de los militares es la gestión de los medios de violencia del Estado. Pero la política de defensa nacional y la política militar de defensa es una cuestión de los civiles, de los políticos. Repetime ese concepto porque me parece que es casi para muchos, estoy seguro, revelador. Separar esas dos áreas que siento que ni siquiera están distinguidas claramente, ¿no? Claro, sí, el profesional militar lo que tiene que manejar, conocer, para eso se forma, es para gestionar los medios de violencia. Del mismo modo que un médico o un enfermero
tiene el métier de gestionar los medios para propósito de cómo salvarle la vida a un tipo. Exactamente, o mantener a la gente sana. Eso. Evitar de que se enferme, ¿verdad? Ahora, las políticas de salud que tiene una nación. Las políticas de salud no son un tema que definen los médicos. Obviamente, y acá te paso un chivo respecto al presupuesto. Si hay que definir cuántos coroneles se precisan, ¿tá? Esa definición que empieza por una definición previa, que es saber qué fuerzas armadas queremos, claro, y necesitamos y podemos tener, y qué tipo de armamento y para qué van a usarse esas fuerzas armadas. Y entonces allí, en una cadena natural, lógica de decisiones, donde los militares van a aportar su conocimiento técnico, podremos determinar cuántos coroneles, cuántos capitanes de navío, pero nunca al revés. Pero nunca al revés, nunca pelearnos por cuántos coroneles y capitanes de navío va a haber, porque entonces lo que va a primar allí va a ser la lógica de la burocracia militar, que ¿cuál es? Que haya la mayor cantidad de coroneles posibles, porque eso permite que lleguen a coronel mucho más oficiales. A ver, porque estás tirando tantas cosas a la vez que de verdad me siento felizmente abrumado. No es que esté incómodo, al contrario, pero siento que no me da la cabeza para tironear de tantos lados. Una de las cosas que dijiste, ¿por qué históricamente, porque entonces este es un fenómeno histórico, el poder civil y el poder político, digamos que es su representante natural, nunca se ha metido con esa esfera de lo militar, de las políticas de defensa de la nación, de la república? Porque me da la sensación que atribuírselo solo a la dictadura, que seguramente fue una zona donde todo esto se agravó, claro, o se profundizó, obviamente, me parece que no se explica solo por la dictadura, como que la trazabilidad hay que buscarla bastante más atrás, ¿no? Hay que ir más atrás, y déjame terminar de precisarte una cosa. Si el Frente Amplio tiene una culpa, una responsabilidad en este asunto, yo te decía, no haber aplicado la ley marco como se debía aplicar, y en la ley marco dice que hay que elaborar una ley orgánica del Ministerio de Defensa. De eso ni siquiera se elaboró un anteproyecto de ley orgánica del Ministerio de Defensa. Fue un saludo a la bandera, digamos. Allí quedó en la ley y nunca más nadie se acordó. Se acordaron de crear el Estado Mayor de la Defensa, se acordaron de reunir el Consejo de Defensa Nacional, al que no dejaron de invitar nunca a los comandantes en jefe, y le entregaron la Secretaría Ejecutiva al jefe del Estado Mayor de la Defensa. O sea, le entregaron el Consejo Nacional de Defensa, que fue una discusión muy fuerte, porque las Fuerzas Armadas querían, cuando se elaboró la ley, que los comandantes en jefe fueran miembros natos del Consejo Nacional de Defensa, y finalmente se logró de que el Consejo Nacional de Defensa estuviera integrado exclusivamente por los ministros que tienen que ver con la defensa nacional, más directamente, independientemente de que el presidente puede invitar a quien quiera a participar del Consejo, y en función de eso fue que se invitó a los comandantes. Pero ahí está el talón de Aquiles del Frente Amplio, digamos. El talón de Aquiles del Frente Amplio es que no cambió la lógica con la cual se gestionan los temas de la defensa nacional, y no cambió el Ministerio de Defensa Nacional, a pesar de haber la ley, digamos, a pesar de haber impulsado la elaboración de la ley, todo ese proceso del cual yo fui coordinador. Pero la ley ¿fue o no fue aprobada? Fue aprobada por unanimidad. 2010, la votó todo el sistema político. Todo el sistema político. Y fue resultado de un proceso que se llamó el Debate Nacional de Defensa, del cual yo fui coordinador. Porque yo había estudiado procesos en la región
y me había ido y había estado hablando con muchos colegas que habían participado de esos procesos y había sintetizado de alguna manera la idea de cómo desarrollar un proceso de esas características. Te me adelantaste en la pregunta que te iba a hacer. ¿Y esto qué le pasa a Uruguay? Este asunto en particular, que creo que está fuertemente vinculado a estos otros que se presentan ahora como noticia, ¿no? Es decir, esto que estás diciendo, ¿le ocurre a Uruguay casi como excepcionalmente? Bueno, y acá voy a la pregunta que quedó pendiente tuya, de por qué los civiles no nos ocupamos de los temas de defensa, que en alguna medida le pasa a todos los países de la región también, en más o en menor medida, pero le pasa a todos los países de la región. América Latina es la región más pacífica del mundo en términos de conflictos interestatales. ¿Ah? Si tú mirás el mapa del mundo te das cuenta, nosotros casi no hemos tenido guerras. Claro. Bueno, sobre todo en América del Sur, la guerra entre Ecuador y Perú, sí, que fue una guerrita, las guerras, la guerra del Paraguay, la del Chaco, pero fue bastante más atrás para eso, ¿no? Hay que ir bastante más atrás, la guerra entre Chile y Perú, en fin, pero comparativamente con Europa, vaya que las dos guerras mundiales, comparativamente con África, con Asia, somos la región más pacífica del mundo. Eso tiene una serie de explicaciones que no vamos a entrar ahora en eso. Bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros somos un país que tiene una historia muy especial. Hace poco se volvió a recordar los debates que si la independencia fue el 25 de agosto, claro, sea cual sea la fecha, y hágase la interpretación que se haga, el hecho concreto es que nosotros fuimos un territorio en disputa, primero entre el Imperio Portugués y el Imperio Español, después entre el Imperio Brasilero y Buenos Aires, y finalmente esa disputa se saldó con la intervención del Imperio Británico, que era el imperio dominante en aquella época, que además le interesaba que esta zona estuviera pacífica, y que además el puerto de Montevideo, que era la entrada a toda la cuenca del Río de la Plata, Paraná, Uruguay, etcétera, etcétera, estuviera abierto al comercio, que era el interés de los ingleses. Y entonces, digamos, los uruguayos nunca pensamos seriamente en que las Fuerzas Armadas fueran el principal instrumento de garantía de nuestra independencia. Uh-huh. Son el último resguardo, ¿verdad? Sí, pero, claro. Y incluso en la ley marco se dice que nuestro principal instrumento de defensa nacional es la diplomacia. Y efectivamente, y eso lo ha dicho Metol Ferré, claro, ¿no? De que Uruguay, por su ubicación geopolítica, por su historia, por estar ubicado entre los dos grandes rivales de América del Sur, las dos grandes potencias de América del Sur, que fueron rivales toda la vida y ahora ya no lo son tanto, ¿verdad? Pero tenía al derecho de no intervención como su eje central. La razón de ser de nuestro país casi como un sello de identidad, está en el derecho de no intervención. Y el respeto y el apego y la adhesión al derecho internacional es para nosotros es esencial. Para que estoy deslumbrado con tu mirada, pero ¿y eso cómo se vincula? ¿Por qué entonces los civiles nunca nos hemos metido en estos temas? Porque siempre han habido otros temas más importantes que este. Porque en realidad las Fuerzas Armadas nunca, digamos, ¿por qué en Estados Unidos hay tantos civiles que conocen temas de defensa, claro, y temas estratégicos? Pero caramba, porque es un imperio.
Porque, la propia historia de esa nación. Pero claro, y el imperio no puede dejar, ya se dijo hace mucho tiempo, de que la guerra es una cuestión demasiado importante para dejarla en manos de los generales. Los civiles, además de que, bueno, aquí aparece un fenómeno, y es que en Uruguay nunca hubo servicio militar obligatorio. Ajá. Porque cuando de vuelta en el año 40-41 se logró votar la ley de instrucción militar obligatoria, sí, en el marco de la Segunda Guerra. en el ¿verdad? marco de la Segunda Guerra, como decíamos hoy, ¿qué sucedió? Que los legisladores no pusieron penas efectivas para el que no se presentara. Y los militares no lograron de que los ciudadanos uruguayos se enrolaran y participaran del sistema. Hay comunicaciones del ministro de Defensa de la época respecto a que era imposible efectivizar la instrucción militar obligatoria, porque la gente no quería. Así que entonces una vez que pasó el peligro de la guerra, que fue una ventanita muy chica, mi madre me contaba a veces que algunos de sus amigos iban al CIOR, al Centro de Oficiales de Reserva, civiles que hacían el curso de oficial de reserva pensando que iba a haber una guerra, y desfilaban, y las niñas bien de esta sociedad iban a ver a sus amigos, a los niños bien de esta sociedad, que desfilaban junto con los militantes del Partido Comunista, que también participaban y se formaban como oficiales de reserva, pensando de que podíamos llegar a tener una guerra en este país. O sea que era casi multiclasista eso. Claro, Rodney Arismendi hizo el curso de oficial de reserva. Claro, no nos olvidemos el secretario general del Partido Comunista. Claro, me imagino que los comunistas también fuertemente involucrados de la perspectiva que allí estaba la Unión Soviética jugando obviamente. un rol clave, ¿no? Y bueno, y los demás porque estaba Estados Unidos, y estaba Inglaterra, y estaba Francia. Los puentes que cruzaban eran distintos, pero llegaban al mismo lugar. Llegaban al mismo lugar. Después vino la Guerra Fría y se dividieron las aguas en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero, entonces, en Uruguay siempre hubieron otras cosas más importantes. A ver si llego a esta hipótesis a modo de pregunta para que la subrayes o la deseches. Entonces, la no participación, el no involucramiento de la sociedad civil en general, llamémosle así, más que por un tema, como yo soy hijo de la dictadura, siempre, o sea, después de la dictadura, durante y después de la dictadura, todo cambió, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, la idea de que no nos metemos con esto para, entre comillas, no molestar a los militares, es como posterior a eso. Eso se sumó a lo que ya venía de antes. Antes, a ver si lo formulo así, a ver si está bien, más que por temor, era por desdén. No nos importan estos temas. Exactamente, a eso se sumó el temor. Y cuando el temor se aflojó con el tiempo, después que empezó a pasar los años, y los uruguayos creímos o creyeron de que el peligro militar había desaparecido, estas actas que van apareciendo nos muestran en qué medida pervive el peligro de tener unas Fuerzas Armadas actuando de manera autonómica. Claro. ¿Tá? Porque en 2006... los mandos militares habían instruido a un coronel que estaba en el IMES. ¿Qué hacía ese coronel en el IMES? El IMES es el Instituto Superior de Formación de los Oficiales. La escuela. Pero la escuela superior es la universidad de los militares. La escuela en el sentido el coronel Gilberto Vázquez era docente del IMES en el 2006. Y ahí estaba transmitiendo lo que él pensaba a los jóvenes oficiales, y esas cosas siguen sucediendo hoy. Porque los civiles estaban pensando matar un presidente, por ejemplo. Estaban pensando matar un presidente, y ese oficial, ese coronel que formaba a los jóvenes mayores, y a los jóvenes tenientes coroneles, y a los coroneles que pasan por los cursos del IMES para después ascender de grado y qué sé yo, es el coronel Vázquez.
¿Ah? Por eso, otra cosa que... Porque el sistema político se salteó un elemento central, y es que las Fuerzas Armadas uruguayas, pese a que siempre fueron Fuerzas Armadas, siempre fueron profesionales, la obediencia siempre fue digamos, la columna vertebral de la institución, etcétera. Siempre existieron tribunales de honor, un montón de cosas. Pero eran Fuerzas Armadas que de alguna manera reflejaban un poco mejor a la sociedad. En cuanto a su composición, dices tú. A su composición, al pensamiento. Seregni cuenta que en plena dictadura de Terra, y esto está en el libro que escribió Blixen con testimonio de Seregni. Sí, la mañana después creo que se llama el libro. La mañana después, exactamente. Él compraba, junto con un compañero que era blanco, Seregni era ballista. Sí, claro. Dictadura de Terra. Él compraba El Día y su compañero, que también era alférez, compraba El País, blanco, antiterrorista, blanco independiente, antiterrorista. Y se sentaban bajo la ventana de la oficina del comandante del cuartel en Flores, a leer el diario, los diarios que además salían censurados, porque había censura previa, entonces los diarios salían con los títulos tapados y con los artículos tapados en blanco, porque habían sido censurados. Y ellos se sentaban a leer esos diarios que eran opositores a la dictadura de Terra, adentro de un cuartel, abajo de la ventana del jefe del cuartel. Y el jefe del cuartel los bancaba, no pasaba nada. Y cuando llegó la dictadura, hubieron por lo menos 60 oficiales de las Fuerzas Armadas uruguayas. Estás hablando del electoral del 73, digamos. De la del 73. Hubieron por lo menos 60 oficiales uruguayos militares de las tres fuerzas, algunos generales, que fueron procesados por la justicia militar. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eran adherentes al Frente Amplio. Estás hablando de la riqueza ideológica que habitaba en el interior. En las Fuerzas Armadas. Ahora, esa riqueza ideológica la liquidó la dictadura. Claro. Porque no solo eran esos 60 y algo que fueron presos, sino que había muchos coroneles y oficiales oficiales jefes que terminaron siendo desplazados y terminaron pidiendo el pase a retiro voluntario y se fueron calladamente, ¿no? Y que no tenemos la cuenta de esos. Pero la dictadura desarrolló una operación de depuración muy profunda de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero saber yo quisiera, y yo he estado vinculado a este tema, y tengo alguna idea de cómo son las cosas, que alguien me traiga un oficial de las Fuerzas Armadas de adhesión frente amplista. Y que una vez que se retira, se manifiesta como tal. Tú dices que es muy poco probable que exista. Ese animal no existe. Pero no existe, Alejandro. Fruto de una política, digamos. Fruto de una política, porque supone, es una estrategia de guerra que se sigue librando, además, y las actas del coronel Vázquez lo dejan muy claro, de que se siguen librando la guerra, del punto de vista de los militares, antes era el comunismo, ahora es lo foráneo, más genéricamente, ¿no? Y la defensa de los valores que la doctrina de la seguridad nacional no nació en General Flores de Industria, ¿no? Obviamente, nació en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Digo, porque si nos molestan los foráneos, deberían molestarnos todos. Y la formularon los expertos civiles del establishment norteamericano. Y también los militares uruguayos, que están formados en esa idea de la defensa de lo nacional contra lo foráneo, que viene acá a robarnos las cosas y yo qué sé,
Si se cuela también a robarnos la familia, ¿no? Y la familia, y la teoría de género. La ampliación de derechos a minorías. Todo ese paquete. Sin embargo, ¿qué están haciendo en África al servicio de Naciones Unidas? ¿Y qué está haciendo un general uruguayo que es el principal asesor militar del secretario general de Naciones Unidas, Naciones Unidas es casi que el diablo, con toda su política de derechos humanos, claro, y la mar en coche? Sin embargo, ¿Qué hacen los militares uruguayos en el Congo? Que además los propios militares uruguayos, si tú llamas a un militar de la Escuela de Operaciones de Paz a hablar contigo acá y le preguntás sobre el Congo, te va a decir, capaz que no lo dice públicamente, pero a mí me lo han dicho, de que allí lo que están haciendo es defendiendo los intereses de las grandes multinacionales que se están robando el Congo. O sea, y ellos lo que están, soldados uruguayos al servicio de eso, según esa mirada, por lo menos. Al servicio de Naciones Unidas y de la operación de paz, que lo que trata es de pacificar un poco la cosa, para posibilitar de que se lleven todas las riquezas del Congo, ¿verdad? Eso lo saben los militares uruguayos perfectamente, que están sirviendo intereses foráneos. Claro, pero a la institución le conviene, porque recibe dinero y con eso puede hacer desde alguna maniobra rara como hizo la Armada en el 2010, o que se reveló en el 2010, que motivó procesamientos y cosas, o construir la cárcel para los violadores de los derechos humanos, que la construyeron con la plata de las operaciones de paz. Que ese sí fue un acuerdo entre el gobierno del Frente Amplio. Ese sí fue un acuerdo, efectivamente, ese sí fue un acuerdo. Se hizo con el permiso ministerial, ¿verdad? O destinar el dinero a pagar, aparte de los sueldos de los soldados y los oficiales que van, para comprar equipamiento, o en fin, lo que entiendan necesario, ¿verdad? Que además se hizo hasta el 2008, 2009, de manera absolutamente autónoma. Recién, en ese momento, fue que se estableció una unidad en el Ministerio de Defensa por la cual, que se ocupa de controlar cómo se gestionan esos dineros. Tú dices toda esta mirada histórica que estás regalándonos, ¿no? Porque has estudiado el tema. Tú dices que está jugando un rol en todo este asunto. Obviamente. Porque alguien podría decir que pura, lisa y llanamente, lo que se quiere es evitar que personas luciendo el uniforme militar, por lo tanto representando al Estado, que cometieron los más increíbles, atroces, casi indecibles delitos, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Exacto. Simplemente, pero que lo hicieron por órdenes, claro, por órdenes superiores, lo hicieron mandatados, es lo que dice, y de ahí porque Manini dijo que Vázquez estaba loco, ¿verdad? Bueno, Vázquez en todo caso. No me acuerdo de Manini hablando de Vázquez, sí me acuerdo de Gabazo, esta idea de que son estos loquitos que dicen cualquier cosa increíble. Exactamente. De los dos se ha dicho últimamente eso, ¿no? Pero en todo caso Vázquez, cuando protagonizó la fuga y qué sé yo, sí, por las trencitas, todo eso. Y las trenzas y toda esa locura que hizo, que fue una locura, sí, pero fue una locura, ¿por qué? Por lo que él dice en las actas, porque él creía que todo se iba a resolver como se había resuelto lo de Berríos. O sea, no pasa nada. Que no pasaba nada, que nadie iba preso y que las fuerzas respaldaban a los oficiales que habían cumplido órdenes. Porque el terrorismo de Estado fue eso, fue una política de Estado. Y los militares fueron los instrumentos de esa política. Ahora, con todo esto, perdón, Julián, con todo esto que se está ahora conociendo y miradas como la tuya que señalan esos vasos comunicantes con la historia, pero cae de un plumazo esa idea que cada tanto se intenta sugerir acerca de que
estas Fuerzas Armadas son otra generación que nada tiene que ver, que no se reconoce partícipe ni continuadora, todo ese asunto, ¿no? Efectivamente es otra generación y efectivamente algunos cambios hubieron porque los militares no son marcianos, viven en este país. Sin embargo, lo que yo tengo que señalar y constatar es que lo que te decía hace un rato, en otra época, de alguna manera las Fuerzas Armadas reflejaban la diversidad de pensamientos de la sociedad uruguaya, con un sesgo hacia la derecha, porque había más nazis, había más falangistas, había más fascistas en las Fuerzas Armadas que en la sociedad, en proporción. Claro, en proporción, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, pero hoy, cuando durante 15 años, y aún hoy en día, casi el 50% de la población vota a la izquierda, vota al Frente Amplio, y una buena parte de la gente que vota a los partidos blancos y colorados tienen un pensamiento más o menos progresista también. En las Fuerzas Armadas ese tipo de pensamiento no existe. Fue abolido, fue prohibido. Pero voy más allá, en esa lógica de presunta correlación de fuerzas, voy más allá. Supongamos, esa otra mitad del Uruguay que no vota izquierda, que no vota centro-izquierda, para ser más vota centro-derecha. Pero es un error gravísimo sugerir, no sé que no lo estás haciendo vos, por favor, es un error gravísimo sugerir que miradas de centro de derecha o de derecha son necesariamente miradas poco democráticas o antidemocráticas, ¿verdad? No necesariamente. No, por eso. Claro. El asunto es la convicción democrática, la convicción republicana, la convicción de que la Constitución está por encima de todos y que no hay privilegios de ninguna naturaleza, y que por lo tanto, si vos tenés esa convicción, tenés que tener una mirada condenatoria inevitable para los años de la dictadura protagonizadas por la dictadura, por las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero eso efectivamente, pero el fenómeno es que de cualquier manera los militares son formados en la idea de que ellos tuvieron que asumir la tarea de limpiar este país. De limpiar este país de políticos profesionales corruptos y de comunistas foráneos y de políticos corruptos que le abrían la puerta al comunismo foráneo, y que ellos asumieron la tarea de defender los valores nacionales y las tradiciones y qué sé yo, y proceder a extirpar ese cáncer, porque así se hablaba en la época de la dictadura. O sea que estamos hablando de un escenario que además superaba, para decirlo claro, a los Tupac, que ya estaban recontravencidos, obviamente, y que involucraba a los sectores liberales de los dos partidos tradicionales. Bueno, a Jorge Valle lo metieron preso. Wilson Ferreira tuvo que irse al exilio, a Gutiérrez Ruiz lo limpiaron. O sea, esos tipos eran facilitadores del demonio marxista, en todo caso. Obviamente. Pero yo recuerdo, pero no sé si pueden decirse que era lo mismo, aquella teoría de Juan María Bordaberry acerca de que todo era una conspiración masónica, en el sentido que el Parlamento en sí mismo es una... Bordaberry incluso fue más lejos que los militares. Sí, yo siempre digo una cosa. Por eso al final los militares lo sacaron. Los militares... Se sacan a Bordaberry porque Bordaberry era demasiado extremista, ¿no? Era demasiado extremista, porque Bordaberry quería eliminar a los partidos, lisa y llanamente. Y los militares lo que querían era limpiar a los partidos de los políticos profesionales y corruptos. Ese objetivo, que fue el objetivo de todas las dictaduras en el Cono Sur, el Uruguay fue el lugar donde más claramente no se cumplió, porque la democracia en Uruguay se restauró absolutamente desde el punto de vista hasta del elenco. Sí,
con los mismos Julio María individuos, Sanguinetti con había las mismas sido personas. ministro de Educación. Julio María Sanguinetti había sido ministro de Educación de Juan María Bordaberry hasta el golpe. Sí, sí. Y participó de muchísimas decisiones muy importantes. Y después de la dictadura, quien se ocupaba de los temas militares del Partido Colorado, donde Julio María Sanguinetti era el líder indiscutido, era Jorge Pacheco Areco, quien negociaba qué militares, qué generales o qué coroneles ascendían a general y cuáles no, con Luis Alberto Lacalle Herrera, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del actual jefe de Estado. Jorge Pacheco Areco, que había sido el que había promovido todo el proceso previo a la dictadura de autoritarismo, y después había sido embajador de la dictadura. Sí, sí, claro. Y había apoyado el no, bueno, y había apoyado, en fin, había apoyado la dictadura. Recordemos el telegrama de Pacheco a Bordaberry por haber tomado la valiente decisión, ¿no? Obviamente. Sí. Y bueno, entonces acá se restauró todo el sistema político, ¿verdad? Los principales dirigentes políticos previos a la dictadura volvieron, y por eso yo digo, los militares, y lo manifiesta Vázquez claramente en las actas, ellos siguen en guerra. Ellos siguen en guerra. Y la doctrina de la defensa de la seguridad nacional, que es una doctrina bélica, ¿tá? Que concibe la guerra como un fenómeno total. O sea que invierte aquella idea clásica de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Si no es exactamente Acá es al revés. La guerra siempre permanece. La guerra está siempre que la paz es una cuestión... Tú dices que esto es lo que piensan hoy los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Así es como se lo forma, sí, así es como se lo forma. Por lo tanto, la famosa vocación, convicción democrática republicana, más bien no luce como, llamémosle así, como... Bueno, son las contradicciones que ellos arrastran, que hacen que, bueno, que digamos, no den un golpe de Estado, ¿verdad? Que desde hace 35 años que hay muchos momentos de crisis muy fuerte y de presiones durísimas de parte de la corporación militar en relación al sistema político y a los gobiernos, pero no dieron un golpe de Estado. Lo hubieran podido dar, porque las Fuerzas Armadas los pueden dar cuando se les ocurre. Está bien, dar un golpe de Estado, tal como lo decís, se puede dar en cualquier rato. Alcanza con que tengas un montón de armas, ¿no? Y las armas las tienen. Tienen gente, tienen organización, tienen disciplina, y no lo han querido hacer porque respetan a la Constitución. Porque en eso también lo Pero forman. entonces hay un apego a... que en cierto momento desapareció en la historia del Uruguay. Pero que se mantuvo hasta en la dictadura, hablaban de la Constitución y de la democracia y de la ley. Hasta en la dictadura hablaban de eso. Pero lo hablaban porque realmente lo creían, porque sentían que tenían que... Sí. El problema es que las Fuerzas Armadas, digamos, sí, en la doctrina de las Fuerzas Armadas está la idea de que es la institución tutelar, es la institución que está encargada de custodiar los valores más sagrados de la nación. Son como los depositarios de la reserva moral, incluso. Son la reserva moral de la República. Pero ahora yo te digo, desde una mirada... No de la República, de la nación. Ajá. Desde su punto de vista. Porque además la nación es una noción muy complicada. Sí, claro. Porque abarca muchas cosas y supone además concebir
a la sociedad, a la comunidad. Bueno, de que hecho, somos los uruguayos. ser depositario de esos valores de la República es un oxímoron, una gran contradicción. Porque la República, por definición, nadie puede tener estrictamente algo, solo, exclusivamente. La exclusividad no tiene que ver con el valor republicano, exactamente. ¿No? Y la República supone diversidad, y supone participación, y supone algún tipo de democracia, ¿verdad? Y la concepción de nación supone que somos una especie de organismo vivo que tiene una voluntad, que tiene intereses, que tiene objetivos, y eso es una concepción absolutamente elitista y jerárquica de la vida política, ¿verdad? Porque finalmente, ¿quién formula los intereses y los objetivos? Es la élite. Que además eso para los militares es muy natural, porque ellos son una institución muy jerarquizada, y los que mandan son los jefes y los demás obedecen. No hay ningún valor más importante en la institución militar que la obediencia. Ahora, justamente, ese valor de la obediencia, las Fuerzas Armadas de nuestro país, las actuales en particular, ¿tienen claro que la obediencia la tiene el poder político civil? No, eso sí. Lo que hay que... Y acá aprovecho para decirte una cosa para que quede flotando, porque ya seguramente no nos da para mucho más. Para donde va Brasil, va América del Sur. ¿Ah? ¿Lo estás diciendo ahora o históricamente, digamos? Históricamente, y ahora también, porque la historia transcurre. El golpe militar en Brasil fue en el 64, acá vino en el 73. Ah, en ese sentido. El Bolsonaro fue hace un par de años atrás, y las Fuerzas Armadas no dan un golpe en Brasil, se adueñan del gobierno. Pero en esa línea de continuación también podrías poner los gobiernos de la izquierda de Lula, por ejemplo. Brasil va para la izquierda y después nosotros vamos para allá, por ejemplo. Y bueno, mirá vos qué casualidad. Las Fuerzas Armadas, desde que terminó la Guerra Fría, ya las Fuerzas Armadas en América Latina y en particular en América del Sur no dan más golpes de Estado. Los procedimientos son otros. ¿Ah? Se acabaron los golpes de Estado. Pero Bolsonaro, más allá de que está, en lo que me refiere, en la antípoda más increíblemente antípoda que me pueda imaginar, ¿no es cierto? Desde toda perspectiva. Sin embargo, él está al frente de un Estado sometidos a los límites que la ley impone, ¿no? Bolsonaro es un presidente constitucionalmente electo, hay un parlamento, como Trump también. Uh-huh. Y las Fuerzas Armadas están subordinadas a él. Sin embargo, cada vez hay más generales y más coroneles y más, qué sé yo, uh-huh, en todos los cargos de gobierno. Es en nuestro espectro político. Y se respeta la ley, se respeta la Constitución. Siguiendo eso lo que decís, lo que se viene, lo que le pasa a Brasil. Bueno, cuidado, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Es Manini lo más cercano a Bolsonaro entonces? Y bueno, pensalo, a ver que si no hay similitudes en el discurso, y si los generales uruguayos, ahora se ha vuelto a hablar de Glodowski, del general Glodowski, uh-huh, que fue de los que indujeron a Bertolotti a llevar a Vázquez a mostrarle dónde estaba enterrada la presunta tumba de la madre de Macarena. De la madre de Macarena. El general Glodowski era el segundo jefe de la misión de Haití, que estaba bajo el mando, si yo no me equivoco, del general Heleno, pero siempre, que es ahora uno de los principales asesores de Bolsonaro, y los comandantes en Haití siempre fueron brasileños, y los uruguayos participaron en Haití muy activamente y desarrollaron lazos de confraternidad muy fuertes. Bueno, recordemos que el candidato a la presidencia, Manini, en su condición de tal, fue... No, antes, perdón, como comandante aún, fue a saludar a Bolsonaro porque se conocían, obviamente, ¿no?
Sí, no es que lo conocía tanto a él, sino que conocía a los generales que estaban al lado de Bolsonaro, ¿verdad? Y en el Congo, también fue comandante de la misión del Congo un general brasileño que hoy en día es uno de los principales. Pero me está señalando esto como vasos comunicantes a los que hay que estar atentos, dices exactamente, tú. Exactamente. Ahora, en todo caso, para que eso ocurra necesitas que la gente te vote, ¿no? Bueno, ahí está. Porque ahí aparece otra cosa. ¿Qué pasa? Los partidos tradicionales. Pero permitime decir, solo para molestarte, sí. molestarte en el sentido de... Sin embargo, el sistema político uruguayo en general, el rol, las características, la historia de los partidos políticos uruguayos, los de centro, los de más de izquierda y los más de derecha, lucen con fortalezas que desde esa perspectiva Brasil no ofrece, ¿verdad? Bueno, eso parece ser como una reserva republicana. Esa es la fortaleza que tenemos vigente. Esa es la fortaleza que tenemos que cuidar, y es digamos, si el frente digamos, si al frente se le puede adjudicar responsabilidades por no haber reformado profundamente al Ministerio de Defensa y por esa vía también a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Responsabilidad que comparte con los demás partidos, obviamente, que también fueron gobiernos. Sí, ¿no? sí. Digamos, y acá me perdí. Porque yo te lo decía, el sistema político y las garantías que da nuestro sistema político. Bueno, ¿qué sucedió? Comparándolo con el Brasil, por ejemplo. ¿Qué sucedió con el Partido Nacional y el Partido Colorado? En su afán por desalojar al frente del gobierno, en las últimas elecciones, los dos se corrieron hacia la centroizquierda. Claro, ¿de acuerdo? Claro. Y al correrse los dos hacia la centroizquierda, abrieron... Por lo menos al centro, ¿no? Sí. Porque el Frente Amplio también se corrió un poquito al centro para poder ganar, ¿verdad? Pero, bueno, pero que justamente tanto los blancos como los colorados, porque el discurso de la calle Hijo es bastante distinto al discurso de la calle Padre. Sí. Y por algo lo mandó a cuarteles de invierno. Viejo, no me embromes. Cerrá el pico. Cerrá el pico, no me embromes porque yo necesito hacer otra cosa distinta, o por lo menos tener otro discurso. Y Talvi fue un fenómeno muy distinto a Sanguinetti, que Sanguinetti era un aliado de Pacheco y del pachequismo, y había puesto bajo su esfera de influencia a los sectores, ¿no? Al senador Millor, a García Pintos, ¿no? García Pintos ahora está con Manini, pero fue diputado del Partido Colorado. Bueno, recordemos que el expresidente Sanguinetti dijo, cuando pierde tan fuertemente con Talvi y a su vez en las elecciones internas, quiero decir, ¿no? Sí. Y sin competencia interna vota tan bien Cabildo, Sanguinetti dijo, me pareció con una honestidad digna de subrayar, dijo: muchos de nuestros votos se fueron para Cabildo. Pero obviamente. Pero eso es implícitamente admitir que el voto más de la derecha, con cierto vaso comunicante con lo militar, estaba en el área de Sanguinetti, ¿no? De Sanguinetti y también del Partido Nacional. En los dos partidos se repartían, sobre todo en el área del Partido Colorado. No, pero yo digo en la interna lógica del Partido Colorado, que hizo que la diferencia fuera tan grande con Talvi, a eso me refiero. Sí. Y el otro fenómeno fue que como el frente digamos hacia el final de su periodo de gobierno intentó llevar adelante algunas decisiones que lo llevaron a chocar con la corporación militar, como fue lo de la reforma y sobre todo el impuesto a los retiros militares, y luego la reforma de la ley orgánica, ¿verdad? Bueno, la reforma de la caja militar terminó siendo una mala reforma. Y además muy fuera de tiempo y de timing, no sirve para nada. Y lo único que generó fue un gran lío. Pero además esas propuestas que ha tenido el Frente Amplio ha recibido como respuesta a esas acciones del Frente Amplio
comentarios del espectro político de centro derecha hoy en el gobierno, cuando aún no existía Cabildo, estoy hablando de blancos y colorados, diciendo se están metiendo con los más grandes de los patriotas, se están metiendo con los que defienden, con los que salvan a la gente de las inundaciones, con los que juntan basura cuando había una separo, en una alianza porque muy se explícita. produjo un fenómeno que es muy que es un fenómeno, si se quiere, novedoso, o sea, post dictadura, y es que los partidos han pasado a cortejar a la corporación militar. Ahí está. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista institucional, porque con eso no se puede jugar, porque la corporación militar maneja recursos muy poderosos. Pero es que se ha llegado al absurdo, Julián, se ha llegado al absurdo de esa construcción del cortejo que lo recibe, que cuando alguien dice 500 millones de dólares anuales es el déficit de la caja militar, bueno, el servicio de retiro, ¿no? La caja militar, sí, para decirlo. A este asunto hay que atenderlo, hay que corregirlo. Ese solo comentario objetivo de otros que dicen que fue horrible lo que perdió ANCAP, que fue horrible, claro. A mí no me duele en prenda, pero quiero decir, es curioso cómo se advierte en el caso de ANCAP como algo muy malo, que hay que corregir y que no hay que repetir, y nada se dice a propósito de... Pero cada año se va casi que la misma cantidad. Pero cuando uno, y además por año, ¿no? Y cuando uno claro, lo dice, en lugar de decir, bueno, es una mirada que habrá que analizar, es adjetivado esa observación como un ataque a las Fuerzas Armadas. Claro. Pero esa es una elaboración que parece... en realidad sofisticada del discurso, ¿entendés? Yo no puedo decir nada, ni una mínima mirada crítica. Porque las Fuerzas Armadas además son la reserva moral de la nación. Y no lo son los maestros, y no lo son los médicos, y no lo son los obreros, y no lo son... Ni los científicos que desarrollaron las cuestiones con el COVID, nada de eso. ¿Y no será que la reserva moral de la nación... Tampoco se merecen ningún aumento de sueldo, ni se merecen ninguna consideración. Porque el fenómeno es que digamos la institución militar y la corporación militar, que es la que la maneja, ¿ah? Es un factor de poder importante que provoca el deseo de los partidos. Son objeto de deseo de los partidos. Y ceder a esa tentación es muy peligroso desde el punto de vista institucional y político. Para terminar por hoy, y además tenés otros compromisos, Julián, la aparición de estas actas acerca, aleja o no incide en la búsqueda republicana de verdad y justicia. Y va a depender de cómo reaccionen los partidos, cómo reaccione el sistema político, porque una posibilidad es perderse como se perdió en el caso de las actas de Gavazo, en que si lo dijo, si no lo dijo, si lo trajo, si lo llevó, si lo puso, si lo sacó, y ese tipo de discusiones, y dejar de lado lo central, que es lo que esas actas revelan desde el punto de vista de la forma en que se manejan las cosas en la institución militar, y que en última instancia revela también las responsabilidades no asumidas de parte de los distintos gobiernos, González Guyer, de todos los partidos, ojo, porque todos los partidos gobernaron desde el 85 a la fecha. No sabes la cantidad de comentarios y preguntas nuevas que están llegando, digo nuevas más allá de las formuladas aquí, así que más temprano que tarde seguramente te verás obligado a ayudarme a poner la mañana en camino. Bueno, gracias por la invitación. Y tráeme ese libro que me prometiste. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. Repito, Julián González Guyer, el doctor en Ciencia Política, nos ayudó a poner la mañana en camino. Doctor en Ciencia Política, investigador y docente.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.